Esta es la historia de un viaje. Un viaje hacia el tiempo, hacia la memoria, hacia regiones del Paraguay que guardan secretos, envueltos en miedos, complicidades, silencios. Un viaje que busca reconstruir otro viaje, iniciado en enero de 1945, cuando el médico nazi Joseph Mengele abandonó el campo de concentración de Auschwitz en Polonia y emprendió una larga huida que lo trajo primero a la Argentina y después al Paraguay. Perseguido por la justicia, reclamado por la muerte de 400.000 prisioneros judíos y por criminales experimentos genéticos en seres humanos, el llamado Ángel de la Muerte fue protegido por la dictadura del general Alfredo Stroessner y entre 1959 y 1960 fue ocultado en la granja del dirigente nazi Alban Krug en la colonia alemana Hohenau. Cuando él de noche don Alban venía a su casa. Sí. Entonces acá él... Aquella casa. No, ese no es la casa. Ahí está. El hombre que viaja con nosotros, Bonibaldo Jungens, convivió casi 2 años con el doctor Mengele en la casa de los Krug. Guardó celosamente el secreto durante más de medio siglo. Ha aceptado volver a este lugar y está dispuesto a revelar la historia. Obviamente, pero te digo una reliquia histórica. Tenía su casa. A ver, más iluminada que acá hay un túnel que va allá. Ya. Ese era don Alban Krug, la casa de don Alban Krug. No se nos permite grabar entrevistas en el interior. Decidimos hacerlo fuera del predio. En esta casa llegó Federico Fritz, que después en realidad resultó ser el doctor Joseph Mengele. Fue Joseph Mengele y que vino acá con el nombre de don Federico Fritz. Ya vemos una casita más chiquita separada. Ahí es donde vos dormías y en la pieza contigua. Otra contigua era el señor ese, don Federico Fritz. Esto no ha cambiado mucho, ¿verdad? Es la estructura. Lo único esa es la estructura original, así como estaba, algunas puertas, ventanas, esos vidrios que están en una pieza donde yo estaba, era puerta nomás, hay un ventiluz de afuera, nada más. Y lo otro sigue todo igual, solamente se ve que está muy abandonada la casa. Y desde aquí ustedes iban a hacer las tareas y él les acompañaba en el campo. ¿Hacia dónde? Hacia este lado, hacia Morenaí, el lugar que se llama cerca del límite con los Hohenau 5, ahí donde la familia Krug tenía su establecimiento, chacras, hierbales y esas cosas. ¿Y dónde fue esa tipo peña que hicieron y donde él les sorprendió tocando la guitarra y cantando en alemán? Y eso fue en Morenaí, ahí donde estábamos con los personales, como 15, 20 personales de YouTube, que es San Pedro, ellos venían a trabajar. Y entonces de noche, de repente ellos, como todo, al pasar la noche no hay luz, no hay otra cosa, entonces ellos se ponían, hacían su cena, preparaban reviro, su comida y ahí uno o dos tenían su guitarra y empezaban a cantar y en síntesis hacer así grupo de familia, como familia, ¿verdad? Y entonces en ese momento don Federico pidió que por favor le llame un poco, que traiga la guitarra, yo quiero tocar. Y él entonces agarró la guitarra, punteó la guitarra y empezó a cantar una canción en alemán donde dice que ahí donde florece la tierra roja fue mi hogar. Pensaba su situación de estar además medio escondido acá, porque esto era monte en ese momento. No, esto era todo monte, había estos caminos, no existían, no había carretera, huellas, como se dice, tapepoguío, y hayabarnime. Casi 2 años. Y sí, ha sido 1 año y algo, ¿verdad?
Para entender la penetración del nazismo en la política paraguaya, debemos viajar al norte del país y más atrás en el tiempo, hasta el año 1886, cuando el médico antisemita alemán Bernhard Foster y su esposa Elisabeth, hermana del gran filósofo Friedrich Nietzsche, llegan con 14 familias inmigrantes, con el proyecto de crear la primera colonia de raza aria pura fuera de Alemania. En este lugar, exactamente, en este bosque, estuvo la casa original de Foster y su esposa Elisabeth Nietzsche, ¿verdad? Sí, en la historia acá era la casa de Foster, la cual creo que fue quemada. Sí. ¿Se incendió o fue quemada accidentalmente? ¿Qué dice? Y eso es lo que no hay certeza, no hay certeza de que si fue quemada o accidentalmente o provocada. Vimos unas fotos en el museo que son de las ruinas, ¿verdad? Sí, sí. Hasta eso ya se perdió. Y todo, o sea, ya no hay nada de cimiento, nada no hay. Pero sí se sabe con certeza que sí, en este lugar estuvo sí, esa casa. Y seguro con el tiempo porque todo era de adobe nomás, pues. Claro. Y con el tiempo se derrite todos los adobes y pierde ya, no como los ladrillos que se van a quedar, el cimiento o algo así. Porque no se quedó nada de la casa, solo el sitio lo que está, han dejado que es la casa del Bernhard Foster. Me decía que ustedes vivieron en la casa que se dice que fue de Foster. Sí, sí, la casa. O sea, ¿vos naciste ahí en esa casa? No, nosotros estuvimos en otra parte en la estancia, nacimos ahí y después mi papá compró ese. Era dueño, Paulo Neumann era el dueño de ahí. Esa casa fue pasando de Hotel era, sí. Era un hotel. Sí, Está en una esquina. sí, un hotel era. Después le vendió a mi papá. Nos mudamos ahí y entramos en la escuela alemana aquí enfrente. Pero ustedes no sabían que esa podría haber sido la casa de Foster original. Nada. Después de mudarnos aquí, después de casarme, yo sube. Vino un periodista extranjero y les trajo la foto, ¿verdad? Y esa casa ahora se quemó, se desapareció completamente. Sí, se quemó todo. Pero esa propiedad sigue siendo de ustedes. Sí. Nuestra búsqueda nos lleva hasta la ciudad de San Bernardino, primera colonia alemana fundada en 1881 como Nueva Baviera, a orillas del lago Upacaray. Fue una importante base del partido nazi desde los años 30. Hay testimonios de que el doctor Joseph Mengele se hospedó en el histórico Hotel del Lago. Una leyenda sostiene que el propio Adolf Hitler estaría enterrado en un búnker debajo del hotel. Lo que sí está confirmado es que el fundador de la colonia Nueva Germania, Bernhard Foster, se quitó la vida en una de sus habitaciones, desilusionado porque su paraíso ario resultó un fracaso. Por supuesto que también otras versiones apuntan al hecho de que Hitler en un momento envía tierra alemana a San Bernardino, al cementerio precisamente, donde está la tumba de Bernhard Foster. Sabemos que Bernhard Foster se suicida en este hotel en 1889, desilusionado de su proyecto de la Neue Deutschland, ¿verdad? Entonces, él se suicida, es enterrado acá en el cementerio de San Bernardino, donde está su tumba y su placa, y viene esa tierra con una placa de bronce que envía Hitler. Esa placa no está, esa placa se robó ya hace un tiempo, yo no la vi de hecho más, pero dicen que allí decía algo como que se honraba al creador del nazismo. Yo creo que Bernhard Foster no fue el creador del nazismo. Bernhard Foster fue el creador de una idea que intentó generar justamente un modelo de... Para no hablar de raza, podríamos hablar, sí, un modelo humano que pretendiera mantenerse al margen de lo que era la Europa de ese momento.
la corrupción de la Europa de ese momento, las guerras, los odios de las pequeñas naciones. Un modelo, por eso es raza pura, una raza como divina, ¿verdad? Entonces, esa pureza no creo que haya sido solo por lo racial, sino por idealizar un tipo de comportamiento social. Con Alfredo Boxia estamos frente a la tumba del doctor Bernard Foster, el que intentó crear una colonia aria en Paraguay mucho antes de que existiera el nazismo. Algunos dicen que fue la semilla del proyecto nazista. Alfredo, ¿cuánto influyó el nazismo y el fascismo en la política paraguaya? Como influyó en muchos otros países de Latinoamérica, entre la década del 20 y el 30, esas corrientes totalitarias que después conformaron el eje, tenían adeptos militares y civiles que seguían esa línea de pensamiento de lo que después en Alemania se consolidó como el nazismo y en Italia como el fascismo. Y tuvieron mucha influencia en la prensa, en los partidos políticos y también en los círculos militares, ¿verdad? ¿Cómo empezó la historia de Mengele en Paraguay y acá, sobre todo en esta región? Y bueno, yo prácticamente le llegué a conocer a esa persona estando yo en el trabajado, haciendo como administrador y personal, como vulgarmente se dice, del señor de la familia Cruz, don Alban Cruz, que hoy en paz descanse, su familia existen todavía. ¿Tú eras encargado de la casa de los Cruz? Yo era encargado, yo ayudé a construir esa casa, la vivienda que hoy es de otro propietario, que fue Heise, un tal Heise, y él ahora parece que el que es dueño actual creo que se llama Rosín, es el apellido. Y yo ayudé a construir esa casa, sé la forma que se construyó, el amurallado, todo esto, y ahí sorpresivamente apareció un señor muy elegante, muy bien, muy presentable, en comparándolo a nosotros, que nosotros somos agricultores y que, como yo ahora en este mismo momento, yo vengo del trabajo, ¿verdad? Y entonces, y conversando. ¿Te acuerdas en qué época llegó? Y ese fue en el 60, 59, 60, 61, por ahí fue eso. ¿Vos ya llevabas mucho tiempo trabajando en ese momento? Yo trabajé 4 años y medio ahí, creo que fue desde el 59 hasta el 62, por ahí. ¿Cómo fue la llegada? ¿Qué les dijeron? ¿Es una persona que viene a quedarse por un tiempo? Una persona que viene a quedarse, nunca se supo qué era lo que verdaderamente, quién fue, quién es, ni nada. Lo único que se llama don Federico Fritz. Ese era su nombre que él consiguió acá, que el gobierno acá le concedió la nacionalidad paraguaya, o no sé qué cosa habrán hecho, ¿verdad? Y entonces, ¿sabías que era médico? No, yo no sabía que era médico, yo no sabía que era nazi o que era un prófugo de guerra o qué sé yo, eso yo no sabía. Y después... ¿Te enteraste después? Después me enteré en su exilio, estando él, porque él me acompañó, fuimos a la chacra, cuando se cargaba maíz sobre el tractor, sobre el acoplado, o hierbas, raídos. Reinaldo, contemos un poquito cómo aparecieron este manuscrito, que es, creo que, el primer testimonio que certifica que Joseph Mengele vivió en Hohenau en la casa de Alban Cruz. Esto es algo que vos tuviste de una persona que fue testigo clave de esa historia. Bueno, Andrés, realmente fue así. Esto
digamos, son testimonios escritos de puño y letra del señor Alphonse Dirks, que fue un fotógrafo de nacionalidad belga. Fue un combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Soldado de la SS en Alemania y que después que cayó prisionero de los rusos, estuvo un tiempo ahí hasta que lo largaron y él entonces vino a América y vino acá a Paraguay a radicarse acá en las colonias, donde formó hogar y donde vivió hasta su fallecimiento. Y él contaba a sus amigos, contaba muchas veces anécdotas de sus experiencias, su sufrimiento en la guerra. Yo estaba como corresponsal del diario Hoy en los años 80 y fue en el año 1985 cuando vino a Asunción una activista de tendencia izquierdista, Beate Klarsfeld, La famosa cazadora de nazis. la cazadora de nazis, que trabajaba con Simon Wiesenthal y buscaban a Mengele, y ella hizo ruido en Asunción. Hizo una manifestación frente al Palacio de Justicia. Exactamente, reunió gente Esos trones tenía que viajar a Alemania, ¿verdad? sí, estaba invitado para ir a Alemania y ella con pancartas inclusive le decía que no vaya a Alemania sin entregarle a Mengele. Ella decía que Stroessner lo oculta a Mengele en el Chaco. Y esto salió en la prensa, hubo ruido y nos enteramos todos. Y bueno, y este fotógrafo belga vino conmigo y me dijo, así confidencialmente, como amigo que era también, que es todo ruido, todo no es cierto, que Mengele ya falleció, que murió ahogado en el Brasil, y que ellos no le querían buscar, ellos necesitaban como un chivo expiatorio, querían hacer ruidos para que Alemania siga de alguna forma pagando o reconociendo su culpa por todo lo que pasó, ¿no es cierto? Les convenía que Mengele siga prófugo y Convenía que Mengele siga prófugo. Y yo le dije, pero ¿de dónde vos tenés esos datos? Y ahí él me dijo que él era amigo de don Alban Cruz, que vivía en Hohenau, y que Mengele estuvo ahí viviendo en esa zona, y en la casa de don Alban Cruz, y que él también tuvo contacto con Mengele varias veces y que lo conoció. Inclusive en este testimonio él explica que le fotografió, pero que después destruyó las fotografías. Y bueno, lo que sí, él aseguraba contundentemente que Mengele falleció ahogado en el Brasil. Cuando eso no se sabía, eso era, o sea, todavía no era información pública, ¿verdad? No, cuando eso se lo buscaba en todo el mundo, y especialmente acá en Sudamérica, en Paraguay, porque creían que estaba acá realmente, y fue así que yo le dije, si él me quiere dar una entrevista, que lo publicaríamos, y accedió sin problema. ¿Quiénes vivían en esa casa? ¿Vivían los Krug? La familia Cruz vivía en esa chacra. ¿Y era una granja, o sea, producción de...? Sí, tenían una granja que ellos vivían ahí. Don Alban Cruz, el titular, que es el señor Cruz,
Él venía de vez en cuando, cada 2 meses, cada 3 meses, porque él tenía otras actividades comerciales, que también creo que fue presidente de la cooperativa acá, entonces... Uno de los fundadores. No es, y en aquel entonces los caminos no eran como ahora, con una pequeña lluvia y vos ya tenías problemas de llegar. Y entonces así fue, y después empezamos nosotros a trabajar. Yo le empecé a plantar hierba, descorivarar, como antes se decía, los montes se echaban con motosierra, hacha, y después se marcaba para el cultivo de hierba, y después cuando la hierba se tenía que despuntar y se plantaba maíz y todas esas cosas entre medio, el señor ese me acompañaba a mí. ¿Había muchas personas trabajando? Sí, había muchas personas. Yo siempre tenía 20, 25 que trabajaban. ¿Paraguayos o también descendientes? Son prácticamente paraguayos, todos que venían de Yutú, de ahí, de San Pedro. Entonces ellos venían a trabajar ahí, y me acuerdo muy bien que una noche él se quedaba también a dormir allá en el ranchito que yo tenía ahí, para no ir a venir, porque son más o menos 10, 11, 12 kilómetros de allá donde estaba la chacra, un lugar que se llama Morenaí, hasta el Promocó, donde ellos vivían. El gobierno de Stroessner le dio cobija a Joseph Mengele, de hecho le dio la nacionalidad paraguaya. ¿Stroessner era nazi o era simpatizada con los nazis? Stroessner era hijo de alemán, probablemente tenía muchas simpatías con el nazismo, pero dentro de las habilidades que tenía Stroessner era la de darse cuenta de los riesgos que traía el demostrar públicamente su adherencia al fascismo. Tuvo mucho cuidado en públicamente estar del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia, al terminar la Segunda Guerra Mundial, era ser anticomunista. La Segunda Guerra Mundial hace que esas ideologías totalitarias estén derrotadas, y el problema no fuera eso, sino el antagonismo ideológico comunismo-imperialismo o comunismo-capitalismo. Stroessner rápidamente se identificó como un campeón continental del anticomunismo, y lógicamente esas ideas democráticas, entre comillas, impartidas desde los Estados Unidos, alejaban a Stroessner de cualquier simpatía pública hacia el nazismo. Pero eso no quita que aquí en Paraguay, y más aún en Argentina y en Chile, en Uruguay, y en parte en ciertos estados brasileños, sobre todo los del sur, núcleos relativamente importantes de colonias alemanas mantuvieran una lealtad a las ideas nazistas, ¿verdad? Se sabe que Joseph Mengele, sobre todo en la primera etapa en que recorrió el Paraguay, estuvo mucho tiempo, muchas veces en San Bernardino, en Alto, donde había mucha población alemana, y probablemente se alojó en este hotel. ¿Hay registros, hay versiones de eso? Yo no tengo registros de eso, no sé si la familia Weiler pueda tener. De todas formas, este hotel era, como continúa siendo, el hotel de San Bernardino, por lo tanto, ¿por qué no vendría Mengele como cualquier otro ciudadano a tomar una cerveza fría en el verano, o simplemente a encontrarse con otros amigos de la comunidad alemana? Sería lo más natural. No estaríamos inventando nada, sino que tal vez relatando la historia nada más. Hay otra leyenda mucho más densa. De hecho, hay varios escritores que afirman que Hitler está enterrado en Paraguay en un búnker, y dicen debajo de un hotel. No nombran el hotel, pero muchos hacen suposición de que tiene que haber sido el Hotel del Lago. De hecho, ayer una pobladora me dijo con mucha seguridad: Hitler está enterrado en un sótano debajo del Hotel del Lago. ¿Cómo manejan esa leyenda? Es simpático y me causa risa, porque entonces, si esa pobladora tuviera razón, yo duermo sobre la tumba de Hitler. Y bueno, mira, de hecho han venido de varias partes del mundo canales, entre ellos Discovery Channel, History Channel, para diferentes, diríamos, posiciones al respecto de esa parte de la historia, considerando que realmente parece que hay pruebas. ¿No será el gallo de Hitler?
Entonces, bueno, alguna señal, nos manda una señal diciendo acá estoy, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, pero de todas formas, ¿dónde está enterrado? No tenemos, parece que no está, del más allá nos manda un gallo. aparte el gallo canta de mañana al mediodía, es medio raro. Bueno, muchos intentaron afirmar que sí está. Yo, que hice el proceso de restauración de este hotel, no encontré nada raro que me llame la atención. La verdad que no encontré, aparte del gallo, ¿verdad?, que canta. Pero sí hay un sótano de características muy peculiares. Hay un sótano importante que continúa siendo hoy un depósito de cosas que no se usan en el hotel, en el cual inclusive hay un pozo de agua de una importante profundidad que se ha buceado inclusive ahí. Pero no hay nada así concreto que nos indique algo extraño a lo que podemos ver. ¿Y la posibilidad de que haya algún búnker subterráneo? Y mira, se ha trabajado con uno de los equipos, vino con unas cámaras de rayos X o algo así, no sé qué tipo de rayos eran, pero estuvieron viendo, diríamos, si habían lugares huecos, vacíos y cosas. Y se encontraron con el grito del gallo. Entonces, bueno, dejemos eso para el futuro, porque creo que no es capítulo cerrado. No es un capítulo cerrado. Hay mucha gente que está investigando al respecto. También otros dicen que podría ser Hotel del Paraguay. Porque el chofer... O el Tirol, pero el chofer que supuestamente es el testigo, el chofer del alemán que venía de Brasil y tal, él dijo que a pocas cuadras del Club de los Alemanes es donde estaba el hotel, ¿verdad? Un hotel moderno, él decía, bueno, esto moderno no es, ¿verdad? También el Hotel del Paraguay en Asunción está a pocas cuadras del Club Alemán, o sea que coincidentemente ambos hoteles están cerca, uno del Náutico y otro del Club Alemán. Si Hitler está en Paraguay, se continúa siendo el gran enigma. El Hotel Tirol del Paraguay, en Capitán Miranda, es uno de los lugares en donde Joseph Mengele se refugió en varias oportunidades. Una versión del cazador de nazis, Simon Wiesenthal, asegura que Mengele estuvo a punto de ser atrapado por un comando israelí en este hotel en marzo de 1964. Tuvo que salir huyendo en pijamas desde la habitación 26 en medio de la noche. Los actuales directivos del hotel no quieren hablar sobre el tema, pero se nos permitió acceder hasta la legendaria habitación 26, donde el fotógrafo Freddy Casco había recreado los objetos olvidados por Mengele. Sí, lógico, él quedó muy, parece que... Y después cuando cargamos maíz, entonces yo colocaba las bolsas de maíz sobre el acoplado, él subía sobre el tractor y hacía correr el tractor sobre cada lugar a cargar, y así siempre acompañado, vino 2 o 3 veces junto conmigo trayendo hierba acá en la colonia y todas esas cosas, y siempre le acompañaba. Y yo después ya me enteré que es. Entonces una noche yo le dije, yo siempre tenía una pistola 44, esa grandota ahí, y me dice, y él estaba siempre muy preocupado, y le dije, no te vayas a preocupar, don Fritz, le decía, acá tenemos para defender, porque yo nunca, él a mí me dijo de que él era tal cosa. Nunca reconoció. Nunca se hizo reconocer, ni jamás él me dijo alguna vez, yo soy tal cosa, que yo soy médico, que yo soy esto. Entonces por eso yo hice contradicción, porque yo nunca he visto ahí cuando él estaba que él venía, o venían gente, como se dijo, que le estaban atendiendo, que esto sí, claro. Cuando hubo problemas, porque teníamos nosotros ahí. Hay muchas leyendas sobre él, ¿verdad? Se dice que él atendía, incluso que realizaba experimentos, pero eso, o sea, no hay ningún elemento que compruebe que eso era. A mí no me consta de que venían gente, como se dijo, que hacerse atender por él. Es falso. No, ahora sí, lo que me consta es lo que teníamos nosotros a don Alban Cruz. Yo le tenía como 250 cerdos, criadero, y entonces cuando se enfermaba una vaca o un chancho, cualquier, como se dice, él dice, no, hay que darle eso. Aconsejaba que dar, pero después, otra cosa,
de que se atendía, o que como se dijo, que en sótanos existieron. Claro, es normal en esa época. En esa época. Ese tipo de construcción. Sí. ¿Vos tenés una experiencia de que cuando eras niña le conociste al doctor Joseph Mengele, que vivía en la casa de Alban Kruk en Bromocó, y que inclusive llegaste a ser su paciente, ¿verdad? Sí, porque tuve un accidente que me caí de un caballo, cuando a él le gustaban mucho los caballos, y siempre venía en la casa de mi hermano. ¿Cuántos años tenía cuando eso? Y seguro 11 o 12, vamos a ponerle 12. ¿Qué año habrá sido? Yo creo que el 60, 61, por ahí. Y a esa época, en temporada de vacaciones, yo siempre me iba a la casa de mi hermano. Y él tenía muchos caballos parejeros. Tu hermano tenía una propiedad frente a la casa de Alban Kruk, que es donde vivió Mengele. Linde por Mocó la propiedad. Un poquito, pero frente casi. ¿Cómo fue para que vos fueras su paciente? No, y tuve un accidente me caí del caballo. Y me arrastró por un rosado, que antes se hacía rosado, pues, y mi hermano tenía muchos esos caballos parejeros, y tenía que llevarle para comer pasto fresco, tenía uno. Y una vez le llevé y el caballo se asustó y me echó, y me arrastró así, y me hincó acá A la pierna. Sí, una estrella, y de ese a consecuencia de ese tuve un tétano, y él era que hizo no sé qué. Es lo que me salvó de ese. ¿Dónde te atendió? ¿En la casa de tu hermano? En la casa de mi hermano allá. Sí, porque no había pues nada antes. Solamente acá en Novenado estaba la farmacia que era de Don Ramírez. No sé qué es lo que hizo, pero sí me hizo un inyectable y me dijo que tenía un tétano ya. Porque antes pues no había nada, así nomás. Y me trajo a caballo, porque en esa época no había pues medio de transporte, había colectivo, pero uno que otro, ni auto. Y a caballo me trajo de allá de Venado 4 hasta acá, hasta Ramírez, ahí que era la farmacia, la única, que era doctor Ramírez, pero era farmacéutico. Después doña Silvia supo que en realidad ese era el doctor Mengele. Después de mucho tiempo, después de un tiempo desapareció él. Y vino un muchacho joven ahí que tenía las iniciales de Hitler acá, y estaba ahí, y él dice que vino para buscarle, para investigar sobre él, y desapareció así, ¿no? ¿Y le atendía a otra gente también como médico? Yo eso no me recuerdo, solamente a mí que me recuerdo que me salvó prácticamente la vida, porque si no... Mayormente me pasé más el tiempo, él pasó el tiempo más conmigo, y cuando venían gente de Asunción, que eso a mí me consta, quedaron a cenar, a almorzar y todo, le visitaron, e inclusive vinieron una que era tenía un hijo que era él era sobrino de él, y él la adoptó a ella como su esposa, porque era la cuñada de él, su hermano murió en la guerra. Y entonces él se hizo cargo de la señora y de su hijo, y que el hijo ya después cuando él vino a visitarnos ya era grande, ¿verdad? Entonces nosotros... O sea, el hijo que vino no es su hijo biológico, sino el hijo de su cuñada, de su hermano. De su hermano. Y entonces él venía, nosotros en el piquete íbamos hasta el arroyo, recorríamos ahí, la acompañé, le mostré toda la chacra, y después la señora quedaba 1 o 2 días y desaparecía otra vez. Eso es la... ¿Y no te acordás si llegó a tener así algún tipo de relación sentimental con alguien acá en Paraguay o no? Que yo sepa, no puedo decir, porque él fue muy reservado en sus cosas, y como ya le dije, él prácticamente muy poco salía. Él me acompañó 1 o 2 veces acá a la casa de mi tío Reinaldo, que ya no vive más, y ahí yo le dije, fulano y tal, pero tampoco nunca le dije que él fue tal cosa, siendo que yo sabía, pero no mantuve la reserva. ¿Cuánto tiempo se calcula que él estuvo en esa casa? Y habrá estado 1 año y algo, sí. ¿Mucho tiempo? Sí, mucho tiempo estaba, 1 año o casi 1 año, que mira que a este tiempo uno tiene todo en memoria, pero... ¿Y en qué momento vos te enterás de que él era Joseph Mengele? Y prácticamente yo sabía que él era,
porque a mí los hijos de don Alban sabían eso, entonces ellos dijeron que él es tal cosa. Y te dijeron que había que tener cuidado, no decir Y nada. sí, justamente tuvimos, lógico que cuando uno está con una persona hay que buscar los mecanismos de protección, ¿verdad? Y entonces eso es una cosa que yo supe luego, pero jamás cuando él me acompañó en casa del tío Reinaldo, en otro lado, porque hay muchos que dijeron, sí, yo le he visto que él estaba ahí. También no es cierto, él no salía de ahí. Él recibía visita y como te dije hoy, también recibía visita, venía gente de Asunción, de la ferretería alemana, que yo sabía, conocía. La familia de la ferretería alemana dicen que es los Jun son los que les trajeron, parece, Y ¿verdad? aparentemente sí fueron ellos, porque ellos fueron los que siempre más venían a visitar. Y se preocupaban de cómo... Cada 3 meses o cada mes a veces. Y de repente un día, urgente, vinieron 2 autos a toda máquina, llegaron en una tardecita. Él inmediatamente alzó todas sus cosas, tenía todo preparado, por lo hizo estarlo en comunicación y de ahí él desapareció. Nunca supe ni dónde va, lo único que él se despidió de mí y me dijo, yo te agradezco todo durante el tiempo que yo estuve acá, lo que yo pasé con el tiempo que pasé y lo que yo aprendí, y yo lo único que te puedo decir, vos no te vas a quedar en la chacra. ¿Y por qué? Le dijo, yo me voy a quedar en la chacra. No, porque vos no sos para agricultor, me dijo. Ese es lo que él dijo. Sí, ¿No te acuerdas de la fecha en que salió de la casa? Tampoco, eso no me acuerdo, no puedo decir tal fecha, porque viste que cuando uno es más joven, uno le toma cierta importancia para anotar tal cosa, ¿verdad? Mi marido Con tu marido. tenía una carnicería y ¿Tu marido se llamaba? Nicanor Jara Silva. Resulta que era el amigo de él, el señor Alban Cruz, y siempre le visitaba y se iba para comprar carne. Y yo le preparaba de la carne para su alimento otra vez. Él me rogaba para que le prepare bien, con muchos condimentos. Y dice que él no comía carne cocinada, tenía que comer carne cruda. Pedía un tipo de carne especial que era carne cruda, carne molida, ¿verdad? Carne molida, cruda. Y bueno, y él se llevaba en su casa, no comía en casa, pero yo le preparaba todo al señor Alban Cruz, porque era muy amigo de mi marido. Le picaba, le molinaba la carne así. Le molinaba con todas las verduras. Condimentos, ya todo condimentado. Condimento completo de mi huerta que era. Y bueno, él nos conocía, don Alban nos conocía porque yo tenía todo en mi casa, todas esas verduritas y todo, y era muy amigo de él, entonces le visitaba, y las veces que le visitaba aprovechaba para comprar la carne y para prepararle yo para la comidita. Entonces nosotros calculamos por qué lo que él no quiere comer la comida cocinada. Se negaba de total para comer con nosotros. Entonces él se llevaba nomás la carne en su casa y nosotros calculamos nomás después de que seguramente que tiene algún amigo por ahí en la casa que le quiere llevar. Y así hablamos con mi marido y él me contaba las cosas del señor Mengele. O sea, ya se sabía que en la casa de Alban Cruz vivía una persona extraña, alemana, y después ya sabían que era José Mengele. Después nomás supimos que era el señor Mengele. Y bueno, y él se llevaba ese preparo en la casa donde vivía. Y nosotros nos callábamos, y después nomás nos comentamos con mi marido. ¿Será que es para hacer su visita que se está diciendo, calculando? Porque todas calculan, no le ve al señor Mengele nadie. Calcula nomás, que ya había esa conversación. O sea, era como un misterio, pero todo el mundo más o menos sabía, pero no sabía los detalles, no le veían al señor, ¿verdad? Nada. Toda la gente tenía un miedo.
Y ese miedo duró mucho tiempo, ¿verdad? Porque hasta hace poco, hasta ahora creo que mucha gente no quiere hablar del tema, ¿no? Claro que sí, hasta ahora. Ni yo no quiero hablar. Ni yo no quiero hablar. Y bueno, y así pasó todo el tiempo. Pero sí, sabía que era amigo de mi marido, el señor Alban Cruz, y nosotros le damos toda la, te voy a decir, la amabilidad. Todo. Entonces, él se llevaba otra vez a su... Nosotros calculamos que se llevaba a su visita, pues, para su comida. Y nos callamos nomás. ¿Tu marido llegó a ser presidente de la Junta Municipal de Juvenao, verdad? Presidente de la Junta Municipal de Juvenao. En esa misma época. En esa misma época. ¿Cómo era la relación de los paraguayos con los alemanes en esa época? Algunos me dicen que incluso de repente los paraguayos no podían entrar a las fiestas, los alemanes. No, eso se acordó mi marido y me contaba. Con mucha dolencia, él me contaba porque él decía que le despreciaba mucho a los paraguayos, los alemanes. Eso sí que había. Había cierto racismo, ¿cierto? Había mucho. Dice que a los paraguayos no les dejaba entrar en la fiesta cuando hacían los alemanes. Y me contó mi marido que un día él se preparó con unos cuantos amigos y se fue a pelear Guaguay para destruir la fiesta de ellos. Había cierta competencia. Había, sí, eso todo me contaba él. Parece que eso se fue superando con el tiempo, pero en esa época era muy fuerte pues el fanatismo. Sí, en esa época dice que era muy fuerte. Hoy mucha gente ya está dispuesta a romper el silencio y a hablar con más libertad de lo que había pasado entonces, lo cual es muy importante para recuperar la memoria histórica, ¿verdad? Sí, yo siempre considero que se deben contar las cosas. La historia pasó por las colonias. Mengele estuvo acá, eso nadie puede discutirlo, ¿no es cierto? Y no debemos tener vergüenza de contar lo que sabemos. Yo también quiero ser claro de que estas colonias son muy hospitalarias y todos los extranjeros que vienen, o más todavía descendientes alemanes, ¿no es cierto?, son bien recibidos, y así Mengele también fue bien recibido. Muy pocos sabían quién era, pero eso significa que hay que ser claro y objetivo. No hay acusaciones de que las colonias acá son nazistas, y eso no es cierto. Las colonias simpatizan y son, digamos, con los extranjeros que vienen y son hospitalarias, pero el hecho de que se quiera decir que acá viven muchos nazis, habrá habido algunos y seguramente los hay todavía, pero la gran mayoría condena lo que pasó en la guerra, lo que pasó con, digamos, con los judíos, ¿no es cierto?, que son cosas que no se pueden aceptar. Eso todos entendemos, pero también tenemos que respetar a las comunidades, digamos, de descendencia alemana que vinieron acá a colaborar para el progreso del país y a trabajar por, ¿no es cierto?, buscando una nueva patria. Otra cara de esta historia. En Asunción ubicamos a la hija de Sonia Tauber, una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, quien en 1965 reconoció al doctor Mengele cuando entró a comprar en su tienda de joyas y relojes en la histórica Recoba del Puerto. Aquí estaba la caja fuerte. Exacto. Todavía la puerta. Ahí estaba la heladera. La puerta que ellos pusieron. Este era un depósito de mi papá, guardaba despertadores, cajas, todo. Y cuando me castigaban, me metían en la caja. Me encerraban. Cuando no querían comer. Esto no tenía, aquí no estaba, esta construcción es nueva. Y esto no existía. Flora Tauber, ¿cómo fue ese episodio? Tu mamá les contó cómo fue cuando ella le reconoció en 1965 a Joseph Mengele en este mismo lugar.
Mi mamá dice que estaba la empleada, entró un señor bien vestido, apuesto, en la relojería y estaba hablando con la chica en inglés. Entonces va la chica y le dice un momentito al señor, porque ella no hablaba inglés, y le dice a mi mamá que vaya a atenderla al señor. Cuando mi mamá está frente a Mengele, dice que le sube así como un algo que ni ella sabía, algo, y le miraba al señor y dice que no podía sacar los ojos de encima del señor, que ella no sabía quién era. Y bueno, estaban hablando ahí, el señor le pidió que le muestre unos relojes, no me acuerdo si dijo que tenía una camisa mangas largas o algo, o que Mengele en algún momento vio el número que tenía marcado mi mamá, y ahí él también se puso medio pálido. Ella tenía tatuada el número que se le daba a los prisioneros en Auschwitz. A todos los prisioneros se le ponía un número al entrar. Se le marcaba como a los caballos, sí. Un tatuaje así con aguja. Y ella tenía ese número y parece que en un momento Mengele habrá visto ese número y le dice a mi mamá, me olvidé mi billetera, ya vengo. En el momento que él sale corriendo, ahí mi mamá empieza a gritar, es Mengele, empieza a gritar en yiddish. Y mi papá estaba adentro y él sale corriendo y dice, Mengele, ¿qué Mengele? ¿Estás loca? Le dice mi papá a mi mamá en yiddish. Y salen los dos corriendo, él sube a un auto y después ya nunca más lo vieron. Y algunos otros que huyendo de la persecución que sobre todo el gobierno israelí hacía contra los ex jerarcas nazis en América Latina, terminaron viniendo a países donde la búsqueda era más difícil, donde el anonimato era más fácil, y terminaron en Paraguay. Conocemos los casos conocidos, digamos, ¿verdad? Lo de Rochman, que murió en el hospital de clínica en la década del 80, lo de Mengele, que tuvo incluso ciudadanía paraguaya, y algunos otros, pero probablemente también centenares de oficiales de menor rango hayan encontrado cobijo en nuestro país, ¿verdad? Probablemente aquí donde estemos, en el cementerio de San Bernardino, estamos frente a la tumba de un alemán, digamos, conocido, como fue Foster, pero quizá en otras tumbas estén ex oficiales de la SS, de la Gestapo o de otras fuerzas alemanas que terminaron encontrando la impunidad a los crímenes de guerra en medio de sus connacionales que habitaban en estas pocas localidades paraguayas con importante ascendencia germánica. La figura de Joseph Mengele, vos sos médico, además de conocido analista político. Él era un médico que usó la medicina con objetivos de experimento genético con seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo ubicarlo en la historia y justamente el personaje más importante que estuvo refugiado en Paraguay? Él era un médico y trabajaba en un campo de concentración, creo que el de Auschwitz, que era uno de los más importantes. Existieron decenas de campos de concentración, algunos en Alemania y otros en Austria, en Polonia y en otros países del centro de Europa, a donde eran llevados fundamentalmente los judíos, que primero eran separados a un gueto en las ciudades y posteriormente fueron tantos que los nazis encontraron lo que llamaron la solución final, que era concentrarlos en enormes campos en donde vivían en condiciones muy penosas y al final terminaban siendo asesinados, gaseados, cremados, y no solo la población judía, sino cualquier otra minoría que no respondiera a los códigos de la eugenesia aria que existía en ese momento, llámese gitanos, homosexuales, personas con deficiencia física, y otras minorías raciales.
Cuando comenzaba yo a carburar, más o menos mi mamá siempre me contaba, porque nosotros le preguntábamos a ella qué pasó, cómo pasó, y nos contaba la historia tal vez un poco suave, éramos chicos, mi hermano y yo éramos chicos, y entonces contaban la historia de cómo pasaron, cómo a la gente se los dividía, derecha, izquierda, y así ellos iban separando. Los que iban a la derecha entraban a los crematorios directamente. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Y sí, derecha e izquierda era uno vive, el otro muere. Y así ellos veían cómo entraban en una pieza. Y otra cosa que ella me cuenta, dice, era una pieza, un galpón, por decir así. Y le decían, sáquense toda la ropa, van a entrar ahí, y hay duchas, y ahí se le va a duchar, a desinfectar, a todo eso. Entonces la gente entraba desnuda, hombres, mujeres, niños, y ahí entonces prendían el gas y morían asfixiados ahí. Después de ahí entonces había otro grupo que se encargaba de sacarles y meterle al crematorio. Y él vino a Paraguay a juntar un poco de plata para mandarles a ellos que vengan. Y desgraciadamente cuando ya había juntado la plata ya comenzó la Segunda Guerra y todos perecieron allá. Cuando ellas salen en libertad, las llevan a París, ¿verdad? La Cruz Roja, y ahí es donde ellas deciden venir a Paraguay y van, y el embajador paraguayo las ayuda. Así mismo, ellas primero le preguntaron si querían ir a Palestina o si querían quedarse en Polonia. Y mi mamá dijo, no, yo tengo familia en Paraguay y me quiero ir a Paraguay. Entonces van a París, estuvieron ahí 3 meses, se contactan con el embajador paraguayo, que el embajador paraguayo se contacta aquí con la familia de mi mamá, que había sido que el embajador era vecino de mi tío, el hermano de mi tío Jaime, el hermano de mi mamá, y se contactan y por medio de él hacen todos los pasaportes, por el medio del embajador, ¿sí? Y vienen a Paraguay. Ellas vienen por barco hasta Río y de ahí en un vuelo de Panam hasta Paraguay, tengo entendido. Sí, así, vienen en barco hasta Río, se quedan otra vez en Río un tiempo y de Río vienen a Paraguay. Cuando ellas viajan, o sea, llegan a Paraguay, ya toda la comunidad judía en Paraguay sabía que eran las 2 primeras sobrevivientes de Auschwitz que venían a Paraguay, fueron a recibirla al aeropuerto. Y según lo que contaba mi mamá era que toda la comunidad judía y no judía fueron al aeropuerto a recibirla, estas 2 sobrevivientes que querían ver quiénes son y qué sé yo, cómo se las ven, no sé, un poco de curiosidad seguro. Esa gente estaba Jacobo Tauber, tu papá. Y mi papá estaba también ahí por ser polaco y estas 2 chicas eran polacas, y también mi papá era muy amigo de mi tío Jaime, entonces por supuesto se coló y vino también. ¿Qué dijo tu papá cuando las vio? Y dijo, con una de estas me caso. Y así fue. Un primer corredor donde termina la escalera y luego hay una habitación subterránea muy oscura, abandonada. Que la construcción data de muchos años. Siguiendo los pasos del criminal nazi Joseph Mengele en Paraguay,
Llegamos hasta un lugar cerca del río Paraná, en los alrededores de Trinidad, hasta una casa abandonada, ¿verdad, Narciso? Así es un lugar que encierra probablemente algún misterio que estamos tratando de desvelar con respecto a la presencia de nazis en nuestro país. Una persona nos contó la historia y nos revela que probablemente aquí estuvieron algunos de los agentes nazis. En esta casa, abandonada ahora, estaban 3 militares alemanes. Y decía el testimonio de un señor que ya falleció, la Cuga Marra, que venían hasta acá 2 personas que serían Hitler y Mengele. Asimismo, tenían aspectos físicos relativos y era un tiempo en el que se creía que vinieron nazis en el Paraguay. Y aquí un elemento importante, Andrés, tiene que ver con el río, ¿verdad? Al otro lado está la comunidad de San Ignacio Miní, y de acuerdo a la historia, de acuerdo a los datos que nosotros pudimos recabar, aquí habrían pasado en un bote, tenían un bote en el río. Y es un lugar estratégico. Y es un lugar estratégico, y la casa tiene un sótano, y eso es muy típico en las construcciones, ¿no? Que probablemente era una especie de protección para aquellos que clandestinamente vivían en esta zona. Y en el contexto del tiempo, ubicándonos décadas atrás, este era un monte, entonces era mucho más probablemente estratégico esconderse en este lugar. ¿Esto tenía cuántos kilómetros de Jovenau? Nosotros estamos a unos 20-25 kilómetros de Jovenau. Esto es cerquita del distrito de Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero ya en territorio de Nueva Alborada, que es otra comunidad ribereña, ¿no? del departamento de Itapúa. Y es la primera vez que esta casa está siendo hecha pública, no jamás antes, jamás antes nadie llegó acá, salvo algunos pocos que conocían de su existencia. No está precisada la identidad de las personas que venían. Una evidentemente era Joseph Mengele, ¿verdad? Que se sabía y es un secreto a voces en Jovenau, y cada vez hay más testimonios, que vivió acá y se movía, venía hasta determinados lugares. Y en este sitio no sabemos quiénes eran los 3 militares alemanes que vivían, pero sí ellos venían a visitarlos y pasaban el tiempo acá, ¿verdad? Sí, un señor que ya falleció dejó el testimonio. La Cuga Marra, donde la Cruz de Marra, que fue un combatiente de la guerra, que ya hace un tiempo falleció, él dejó el testimonio a otras personas que son las que vincularon esta historia, ¿no? Probablemente con aquellos criminales. No me podía atender porque estaba trabajando en la carpintería al lado así de nuestra casa. Y yo le llamaba y no me hacía caso. Y en eso llega él, Mengele. Él siempre venía. Él venía, entraba nomás y se iba junto a papá en el taller. Porque papá, yo no tenía más madre. Y entra él y escucha que yo lloro. Y dice, ¿por qué llora? En alemán le dice papá, ¿por qué llora? Y me dice, está enferma. Le dice, y anda a verle. Entonces vino papá y me dice, ¿qué querés? Me dice, yo le dije que tengo sed. Y me dice, anda a hacerle un té de naranja, le dijo. Y vino y me tocó, me dice, tiene fiebre, hacerle un té de naranja. Y papá me hizo y tomé y tenía sed. Y me dice a mí, no tenés hambre, me dice. Porque él siempre nos atendía. Mengele era nuestro doctor. Él siempre venía en casa, pero ¿viste yo, como médico al gran médico? Sí, él era nuestro médico. Él venía en casa y cualquier cosa papá le decía de María, chiquita tiene tal cosa, ñata tal cosa, así. Y él nos atendía. Y era siempre un señor tan bueno, pero no se le llamaba Mengele, sino Frique. Frique le decíamos. Ese era el nombre de él. No, yo nunca supe que era Mengele. Papá le dijo, ¿y por qué usted hacía experimento con la gente? ¿Por qué jugaban por las criaturas? Y le dice, ¿qué voy a hacer? Le dijo. Si eso era una obligación, yo no podía hacer, porque si yo no hacía me mataban. O sea, tu papá llegó a cuestionarle. Sí, le dijo, ¿por qué él hacía eso? Pero él no dijo que era, bueno, hacía... ¿O le dijo que era judío? No, papá, él nunca supo que, ni yo no sabía. Esa foto que estamos viendo se sacó en la que era tu casa en Obligado. En Obligado, esa es la foto. Sí, en el pastizal. Sí, así es, más o menos, tiene que estar así. María, ¿vos estás segura de que ese es Mengele? Y ese, yo digo que tiene que ser él.
porque no hay otro. Porque cuando él se fue, todo acabó. Y se acabó y acabó. Y después yo le dije a papá, un día le pregunté, papá, decime bien. Papá te dijo que sí es Mengele. Sí, es Mengele. Se dijo que en algún momento que hubo como una especie de partido nazi clandestino, ¿verdad? Y que había como una red de protección a la gente que venía escapando de la guerra y que necesitaba refugiarse. Sí. ¿Crees que llegó a haber eso o es también parte de la leyenda? Y yo creo que en cierta parte algunas personas habrán hecho eso, pero no precisamente. Acá vino la coincidencia de que vino a caer acá en la casa de la familia Krug, por la relación comercial que también tenía don Alban, era presidente de la cooperativa, el consejo de la administración de la cooperativa acá, y entonces los contactos, y ahí se llegó a llegar. Con los Jung. Sí, con los Jung, sí, en Asunción, la ferretería alemana se llamaba esa. Bueno, y entonces así vino a caer ese señor ahí, y después vino la incertidumbre y que de repente uno se da cuenta, ¿verdad?, que hay algo que no... Como que cambió la situación política y había un temor, ¿verdad? ¿Verdad? Cambiar la tranquilidad cuando vino un tal Fricke, un tal Fricke era el que vino, y de repente él se dio cuenta de que ese no es así como se dijo. Y de ahí empezó. Él, por lo visto, fue... ¿Y qué sería? ¿Habría sido un espía que venía ya buscando...? Posiblemente era así, era una persona... Se hablaba que la organización de Wiesenthal le estaba buscando, eran los famosos cazadores... Fueron los que me vinieron a la municipalidad. Ellos fueron los que vinieron a la municipalidad. Y ese Fricke, por lo visto, dio la información a ellos. En esa época Mengele ya no estaba. No, él estaba cuando él llegó. Él estaba. Y se compartió una cena con él, y se hablaba, y por ahí empezó de repente la intranquilidad de eso, porque por lo visto se habrá comunicado allá, y los Jung, o sea, sus protectores, habrán investigado quién era ese. Y ahí yo escuché que una vez se dijo que eran de la casaca negra o algo por el estilo, que existía algo por el estilo que no me estoy recordando bien. Y ahí empezó la zozobra, eso, y de repente abruptamente él desapareció. Claro. Sacaron llevar a Brasil probablemente, ¿verdad? Posiblemente que llevaron ahí, pues yo nunca me enteré dónde se fue o qué se fue, nunca más tuve en contacto con él tampoco. Lógico que si uno anda escondido, y yo, por ejemplo, me mantuve siempre dentro de mi posición, no vender a nadie, porque con esa plata que esto la gente... ¿Te ofrecieron plata por...? Sí, ellos acá me ofrecieron $100,000 si nos dice dónde está. Y $100,000 más si usted tiene algo, documentos que tiene, que él en su estadía hizo. Yo le dije a ellos, aunque los tenga no le voy a dar, ni aunque me dupliquen lo que van a dar. No se hace eso, le dije. Vivió en Paraguay, eso no hay duda. Es increíble el pacto de silencio que hay sobre su presencia aquí, a pesar de que tenía incluso documentación paraguaya, y finalmente por algún motivo se fue al Brasil, donde años después falleció, ¿verdad? Así que el mito, que no es un mito, la historia casi legendaria de Mengele tiene unos capítulos paraguayos que están todavía por dilucidarse. ¿Dónde vivió? ¿Quién lo protegió? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿A quién le pagó esa impunidad? Aquí no solo ahora se paga la impunidad, sino que probablemente era sencillamente imposible estar escondido en cualquier parte del Paraguay, y menos todavía en la época de Stroessner, sin que tuviera una protección oficial. Hay que recordar que en esa época el control de la policía política de Stroessner era tan perfecto, tan exhaustivo, que nada se les escapaba, ¿verdad? Obviamente tuvo alguna cobertura oficial para poder estar tantos años en el país. Había mucho miedo y no querían creer lo que era el Mengele. Nadie no quería creer, pero sí se callaban toda la gente. Ese era el resultado. El resultado es que durante mucho tiempo se guardó en secreto esa presencia. Exactamente, esa presencia se guardaba mucho.
porque tenían miedo la gente allá. Todos éramos la gente paraguayo, la gente tabú. No. No, y además la época era la dictadura, o sea, seguramente los alemanes también tenían mucho poder. Claro, los alemanes sí que se creían por su plata lo primero, ellos se creían, pero sí, nosotros sabemos muchas cosas de lo que le dejó a los alemanes también el señor Mengele. ¿Qué, por ejemplo? Y le tenía mucha plata. O sea que él pagaba por esconderle allí. Pagaba. Y por el señor Alban Cruz se decía que le dejó muchos terrenos ahí donde se llama. Eso también todos dicen, ¿verdad? Alban Cruz no tenía mucha riqueza hasta que se quedó Mengele en su casa y después empezó a comprar tierra y a ser un gran potentado. Exactamente. Era el dueño, se dijo que era dueño de todo el Morena y que se decía allá detrás de nuestra casa, había detrás de donde pasaba el micro, era Morena y ya obligado le pertenecía, o sea, obligado. Y ese todo dice que le dejó el señor Mengele, fue el señor Alba. Eso es lo que le contaba también a mi marido, el señor Alba. Pero que no cuente a nadie. Ahora ya podemos contar porque pasó medio siglo. Puede ser que termine ya, ¿eh? Sí. Esperemos. Ya, pero sepa la verdad, por lo menos. Exactamente. Y la verdad se tiene que saber algún día. Desde que hacía esto, hacía aquello, yo no me puede entrar eso en mi imaginación y ponerme en mi mente si fue un criminal de guerra, si nunca lo ha demostrado. Siempre fue una persona atenta con todo lo que venían. A veces en casa venían personales, venían gente que necesitaba y él estaba ahí, lo saludaba respetuosamente. No había ninguna mala forma de decir, bueno, no, porque un tipo que es un criminal siempre va a andar. Después hubo un tal que era constructor, que era un húngaro, ese sí era de la SS. Él vino a trabajar, vino a construir la casa, él se casó con una paraguaya acá, y de ahí él se fue, después trabajó en la Hochtief, y él me mostró a mí, mira, acá tenía grabado la SS, y entonces ellos se sacaban con un tiro eso para ahí y se escaparon. Y ese vino a caer, Zoltán Simon se llamaba ese señor, Zoltán Simon. Y ese siempre estaba con nosotros, todo. Pero él no lo buscaba nadie. No le buscaba a nadie. Y así es una historia. ¿Vos sentiste en algún momento que Mengele estaba melancólico, como que le pesaba eso de estar lejos de su familia, de su gente? Con esa canción de que él agarró la guitarra y cantó, uno se da cuenta de que cada uno busca su tierra, busca su lugar donde creció, donde nació, donde está, ¿verdad? Por eso él ese canto se identifica con esa forma. Automáticamente dice, donde florece la tierra roja fue mi casa, y se puso triste, inclusive lagrimeó. Eso a mí me consta, ¿verdad? Entonces cada uno busca su... Igual como tener un grupo de animales que saca de un piquete y lleva al otro, no se alian. Este país, Paraguay, le dio refugio a un criminal como Mengele, pero también le dio refugio a ex sobrevivientes como tu mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves en la historia a Joseph Mengele? Y bueno, yo creo que para los judíos Joseph Mengele seguirá siendo Joseph Mengele, el asesino, el médico que hizo el ángel de la muerte. Y para mí no lo conocí, solamente escuché historias de parte de mi mamá, y es muy doloroso ver a 6 millones de judíos muertos solamente por ser judíos. Es un sentimiento muy encontrado y difícil para mí de expresar. Solamente por ser judíos que tanta gente tenga que morir. El nazismo deja una posición ideológica que ha trascendido el tiempo. Porque si bien nadie se declaraba nazista, nadie se declara hoy en día nazista, mucho de la metodología, de la propaganda, de la simbología, de la liturgia nazi, con las modificaciones propias del lugar y de la época, fueron adoptadas por
el oficialismo colorado en la época de Stroessner, ¿verdad? Las grandes concentraciones, las marchas, la música, la solemnidad de los actos, la identificación de cualquier adversario como enemigo de la patria. Ya no se buscaba a los judíos, se buscaba a los comunistas. Pero obviamente que el gobierno de Stroessner tiene demasiados componentes nazifascistas, sin que ninguno de sus voceros jamás lo hubiera admitido, ni lo van a admitir. Pero es una cuestión de terminología nada más, en cuanto al modus operandi, incluso las concepciones ideológicas que motivaron al crecimiento del nacionalsocialismo en Alemania, sirvieron de base en muchos aspectos al crecimiento de ese nacionalismo paraguayo colorado que del cual Stroessner sacó tanto provecho. El viaje no termina. Muchas preguntas han sido respondidas en este documental y muchas más en el libro Mengele en Paraguay, que editamos junto con esta película. Pero las respuestas generan nuevas preguntas que quedan en el aire. Este viaje continúa. Sabia